Mateo capítulo 27, el versículo 57 al versículo 61. Dice la Sagrada Escritura: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Durante los tiempos de Santa Cena hemos estado estudiando y meditando en el hecho que Cristo fue sepultado. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, pero también la Escritura en 1 Corintios 15 nos dice que el Evangelio es que Él murió y que fue sepultado y que resucitó. Las 3 cosas muy importantes. Y estamos estudiando entonces estos pasajes que nos revelan algunos puntos sobre esta doctrina del entierro de nuestro Señor Jesucristo. Ya estudiamos que el Señor no fue enterrado, sino su cuerpo. Y lo enfatiza, ¿verdad? Este pasaje de Mateo 27 nos dice el versículo 58. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue enterrado. Un hecho muy importante, por supuesto, como lo notamos en esta ocasión cuando estudiamos ese tema. Pero esta tarde meditaremos en el hecho de su entierro, sí, pero ¿qué pasó con su alma? ¿Qué pasó con el Señor? ¿Qué pasó con su alma? Después de que murió, ¿qué pasó con él realmente? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue el alma del Señor Jesucristo? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿Al limbo? ¿A un purgatorio? ¿O se quedó dormida su alma junto con el cuerpo? ¿O fue acaso aniquilada su alma, destruida? Como cristianos evangélicos no creemos en el limbo, no creemos en el purgatorio. De hecho, los católicos romanos ya no tienen por qué creer en el limbo. El último papa lo canceló. Después de 800 años de haber sido un dogma católico, el Papa lo canceló, dijo que realmente no había necesidad de limbo. Y tampoco deberían de creer en el purgatorio, pues esto no está en la Biblia y no es lógico, por supuesto. Pues si uno puede limpiar, lavar, purgar sus pecados con sufrimientos o pagando, entonces Cristo murió en vano. No hubiera sido necesario que Cristo muriera. Algunos concluyen que el alma de Cristo durmió durante los 3 días antes de resucitar, porque hay versículos que describen la muerte del cristiano como un dormir. Pero por el contexto de esos versículos, sabemos que los escritores usaban esa palabra tan solo como una metáfora. No es que el cristiano duerma, no es que el alma duerma. Por ejemplo, en la historia del rico y Lázaro, los dos inmediatamente, instantáneamente pasaron a su estado final. No se durmieron. El rico inmediatamente fue llevado al infierno y Lázaro inmediatamente fue llevado al cielo, o para usar la expresión judía de ese texto, al seno de Abraham. Y por supuesto, la idea que el alma de Cristo fue aniquilada es absurda.
Pues Cristo resucitó. Y a través de la Escritura vemos que el alma del hombre es eterna. Nadie es aniquilado al final. Pensándola bien, fuera una gran bendición para los pecadores ser aniquilados al final y no tener que sufrir el castigo eterno. Pero el alma no es aniquilada al final. Entonces nos quedan dos opciones. O Cristo, el alma de Cristo, estaba en el cielo o estaba en el infierno. Esas son las dos opciones que nos quedan. Hay algunos que dicen que fue al infierno. Que fue al infierno y de hecho dicen que allí fue torturado por el diablo. Como si la tortura de la cruz no había sido suficiente. Como si el dolor más grande de nuestro Señor no hubiera sido el Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Alegan esos blasfemos que la muerte del cuerpo de Cristo en la cruz no fue suficiente, que su sacrificio en el Calvario no contó y que tenía, dicen, para usar sus palabras, que morir espiritualmente en el infierno. Ahora, por supuesto, esa enseñanza es antibíblica, es una herejía, es una blasfemia de lo más ilógica. No hagan caso a tales aberraciones. Y por cierto, aquí en Hermosillo, qué triste, aquí en Hermosillo hay un hombre que se autodenomina apóstol, que está enseñando estas cosas. Y por cierto, está enseñando, por ejemplo, en estos días que el Espíritu Santo es una mujer. Es lo que enseña desde el púlpito, sale en la televisión, que el Espíritu Santo es una mujer, una señora, la Madre Celestial. Para mí que le falta un tornillo a este hombre, le falta todo el motor, ¿verdad? Es terrible, blasfemo lo que está enseñando en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y en cuanto al Espíritu Santo. Pero alguien pudiera decir que no esa frase del credo comprueba que nuestro Señor Jesucristo descendió a los infiernos, la frase del credo de los apóstoles. Bueno, en respuesta a esta pregunta yo diría, aunque el credo tiene enseñanzas bíblicas que creemos, el único estándar absoluto del cristiano es la Biblia. El único estándar absoluto del cristiano es la Biblia. De hecho, el credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles, fue escrito después, fue compilado mucho después. Pero habiendo dicho eso, el credo de los apóstoles original no tenía la frase descendió a los infiernos, y esto lo pueden leer en la historia. Esta frase fue añadida a finales del IV siglo. Y los teólogos en esa ocasión la añadieron para enfatizar que el Señor fue sepultado. Así entendían los teólogos del siglo IV la frase bajó al Hades, o lo traducían bajó a las partes bajas de la tierra. Y después, por supuesto, fue traducido eso, interpretado como descendió a los infiernos. Pero además tenemos pruebas bíblicas que el Señor fue al cielo, no fue al infierno. Y de eso se trata nuestra meditación esta tarde. Vean conmigo Lucas capítulo 23 y el versículo 43. Lucas capítulo 23 y el versículo 43. En la historia de la crucifixión hay dos ladrones. Uno de ellos fue salvo por la misericordia y compasión de Dios. Al último minuto se convirtió. Ese ladrón le pidió al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se acuerdan de la historia, creo? Acuérdate de mí, nos dice Lucas capítulo 23, versículo 42. Dijo a Jesús ese ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón pensó en el futuro. Cuando vengas en tu reino, él tenía esperanza. Cuando Cristo fuera el rey, que se acordara en el futuro. Pero el Señor le contesta, Lucas 23, 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿a dónde fue Cristo? ¿A dónde fue el alma de Cristo ese día que murió? Muy fácil. Al paraíso. De cierto que te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
El paraíso es una palabra sinónima de cielo. Es por eso que el apóstol Pablo puede escribir a los Corintios: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Apocalipsis 2:7 también, vemos ahí, el árbol de la vida está en el paraíso, y nos dice Apocalipsis, está en el cielo. Es lo mismo, el paraíso es el cielo. Y se le llama paraíso porque es un lugar de increíble belleza, armonía, deleites eternos. Por supuesto, lo que lo hace paraíso no son las calles de oro o las puertas de perla, esos increíbles árboles, el bosque, se imaginan, con 12 frutos para la sanidad de las naciones, y todo lo que vemos descrito ahí en Apocalipsis, en el último capítulo de la Jerusalén celestial. Lo que hace al cielo un paraíso es que ahí está Dios en toda su majestad. Esa bellísima y beatífica majestad de Dios hace que el cielo sea ese increíble paraíso. Bueno, el punto entonces es que al morir Cristo fue al paraíso, fue al cielo. Él no fue al infierno, y por supuesto no fue a ningún limbo, a ningún purgatorio, ni quedó dormida su alma, ni fue aniquilada. Su cuerpo fue sepultado, pero su alma fue a la gloria, al paraíso. Entonces, hermanos, número 1, y estas son las lecciones, 3 lecciones muy sencillas. Número 1, este hecho de Cristo fue a la gloria cuando fue sepultado testifica que los sufrimientos de Cristo por nosotros habían terminado. Los sufrimientos de Cristo por nosotros habían terminado. Ya no necesitaba ir a ningún infierno, por supuesto. Él estaba en el cielo, en el paraíso de Dios. ¿Por qué? Sus sufrimientos ya habían terminado. Fue verdad lo que Él clamó: consumado es. Consumado es. De verdad, todo había sido consumado. Su sacrificio había terminado. Había pagado por todos nuestros pecados. Había pagado por el castigo de nuestra paz, como dice el profeta. Entonces, habiendo sido inmolado totalmente por nuestros pecados, no había nada más que hacer. Él no tenía que ser atormentado por el diablo o los demonios. Por supuesto que no. ¡Qué tontería! Yo les digo, si Cristo hubiera descendido al cielo cuando fue sepultado, entonces el diablo hubiera sido atormentado, no Cristo. Así como los demonios gadarenos, en la historia de los demonios gadarenos, Cristo se acerca a los demonios. ¿Y qué hacen los demonios? Los demonios, temblando, le dicen, claman: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Cristo es el que atormenta al diablo, no el diablo a Cristo. Por supuesto que no. Qué tontería y qué herejía. Pero hermanos, para nosotros, ya que los sufrimientos de Cristo han terminado, todo está pagado, Él está en gloria, vivamos entonces confiados en el perdón de Dios. Vivamos confiados en la paz que tenemos con Dios por medio de Jesucristo. Delante de Dios nuestra conciencia está totalmente limpia. Delante de Dios todos nuestros pecados olvidados, en sus libros todo borrado. Ya no tenemos que ganarnos el cielo. No tenemos que pagar con méritos o sacrificarnos a nosotros mismos con algún sufrimiento. Cristo lo hizo todo. Prueba de esto es que ese día fue al paraíso de Dios. Entonces podemos cantar, como dice el himno: mi fe descansa en Jesús y en su redención. Confiando solamente en Él obtengo salvación. No necesito obra hacer ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Y ese es el Evangelio. Número 2. El hecho que Cristo fue al cielo, al paraíso y no al infierno, también testifica de que las glorias y el gozo después de los sufrimientos de Cristo habían comenzado.
El hecho que estaba en el paraíso testifica que la gloria y el gozo de Cristo había comenzado. Él estaba en el paraíso. ¿Qué estaba haciendo en el paraíso? ¿Qué se hace en el paraíso? ¿Qué se hace en el cielo? Es gozo eterno, el deleite y comunión con Dios perfecta. Es un lugar de gloria. Señor, ¿se acuerdan cuando el Señor enseñó a los discípulos que iban el camino a Damasco? Lo estudiamos. El camino a Emaús, perdón. Iba con los discípulos en el camino a Emaús y dice que les comprobó de las Escrituras que Él tenía que padecer la cruz y después la gloria. O como nos dice 1 Pedro, vean en sus Biblias, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, 1 Pedro capítulo 1 y versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. 1 Pedro 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ya en el paraíso tenemos de esas glorias, tras esos horribles sufrimientos de la cruz, las glorias del cielo, el gozo puesto delante de Él, como nos dice el autor de Hebreos. Entonces, de seguro que parte de esa gloria y gozo de estar en el paraíso fue como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, que él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Quedó satisfecho, la ley de Dios está vindicada. Quedó satisfecho el pueblo de Dios salvo. Quedó satisfecho la gloria de Dios exaltada. Y vimos algo de esto la semana pasada, la entrada de Cristo a la gloria en su ascensión. Pero lo que quiero recalcar en esta tarde es para nosotros, una lección para nosotros. Porque si se aplica esto, el apóstol Pablo escribe esto en Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Después de los sufrimientos del cristiano, la gloria también. Lo mismo. En este mundo tendremos aflicción, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, especialmente como cristianos, si queremos ser buenos cristianos, fieles cristianos, sufriremos. El diablo nos va a atacar, sufriremos enfermedad, tal vez crónica, tendremos enemigos, aún en nuestra propia casa. Algunos dirán mentiras, nos difamarán, algunos se burlarán de nosotros. Al último, por supuesto, sufriremos el río frío de la muerte. Pero hermanos, después del sufrimiento, el paraíso. No sé lo que sufre usted, no sé de sus aflicciones, pero sí sé que si es cristiano está sufriendo. ¿Cuándo menos el cristiano sufre porque le falla a Dios? ¿Cuándo menos el cristiano sufre porque ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo lujurioso? ¿Quién me librará de este cuerpo codicioso? ¿Quién me librará de este cuerpo ¿Quién me librará de estas aflicciones en el trabajo, en la escuela, en la familia? ¿Quién me librará de todas esas cosas que nos hacen sufrir? Hermanos, después vendrá ese glorioso día en el paraíso. Tengamos paciencia entonces, tengamos mucha fe. Y de verdad las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. En último lugar, el hecho que Cristo fue al paraíso, no al infierno, testifica que cuando nosotros muramos, iremos al cielo, iremos al paraíso. Esto es verdad, por supuesto, porque limpios ya de nuestros pecados, Dios nos recibe por los méritos de Cristo. Esto es verdad, por supuesto. Él mismo oró y le pidió al Padre con estas palabras, dice Juan 17: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté,
también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Entonces, cuando un cristiano fallece, su alma no se va al purgatorio, su alma no se va a un limbo, su alma no es aniquilada, su alma no duerme. Por supuesto que no. Cuando morimos, inmediatamente vamos al paraíso. Como dice en 1 Corintios, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Inmediatamente, instantáneamente. O en el lenguaje de la confesión de fe, los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, en donde contemplan la faz de Dios en su luz y su gloria. Entonces, hermanos creyentes, calmemos nuestros temores a la muerte con estas enseñanzas. Y cuando fallezca un hermano también recordemos que al morir Él fue al paraíso. Nuestro Señor Jesucristo fue al cielo a preparar un lugar para nosotros. Nuestra alma irá a Él al instante. Testificamos entonces con el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ojalá que usted tenga esta esperanza, que sabe que sus pecados han sido perdonados, que puede entrar al paraíso con Cristo. Y si no, lea la Biblia. Siga viniendo a la iglesia, ore al Señor pidiéndole misericordia y que pueda entender el Evangelio, que abra sus ojos, que su corazón entienda estas cosas, que Dios le dé fe. Pídale el arrepentimiento. Si usted dice: es que no me arrepiento, no me sale, dígale al Señor: Señor, dame el arrepentimiento, dame la fe, yo creo un poquito, ayuda a mi incredulidad. Que lo que quiere usted en ese último día, lo que quiere usted cuando el doctor le diga: lo siento, tiene una enfermedad terminal, le quedan 6 meses de vida, lo que quiere usted es tener esa seguridad, esa paz y esa esperanza: yo voy al paraíso con Cristo. Escuchar las palabras de Cristo en ese día: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si en algo le podemos ayudar, con confianza, háblenos. Para eso estamos, nos dará mucho gusto guiarle a Cristo. No pensemos en estas cosas al participar de la Santa Cena.